trabajadores de morgue y médicos patólogos. ¿Cuál es la causa de muerte más extraña que han visto? Trabajo como enfermera en un asilo de ancianos. Tuve un paciente que literalmente murió por defecar. Pujó demasiado fuerte, su presión arterial bajó, y falleció en el acto. No soy un examinador, pero estoy en el campo de la medicina, así que he escuchado de primera mano algunas causas de muerte súper extrañas. 1. Picadura de abeja en el interior del pulmón. Una mujer inhaló accidentalmente una abeja, y la abeja le picó por dentro del pulmón. Aparentemente, la mujer era alérgica. Nos tomó una semana de autopsia darnos cuenta de la causa de su fallecimiento. 2. La causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego en el pecho, y se determinó un homicidio, excepto que el paciente había recibido el disparo 3 décadas antes. Un pequeño trozo de metralla de la bala no se retiró del cuerpo cuando le dispararon, pero el paciente estuvo completamente sano durante 30 años. Luego la metralla se abrió camino hacia su sistema circulatorio, cerca de su corazón, en el ventrículo derecho del hombre, y le causó un infarto. Dato curioso, el hombre que le había disparado fue enviado a prisión por algunos años y fue liberado, pero, después que este paciente falleció, fue arrestado y acusado de asesinato. 3. Un hombre con un fetiche muy raro se insertó una anguila viva en el ano y le abrió un agujero en el intestino grueso. El hombre falleció por la hemorragia. Para quienes preguntan sobre el caso 2, hablé con un amigo abogado. Es totalmente posible en Estados Unidos ser acusado de asesinato por una muerte latente si se comprueba que la causa de muerte está directamente relacionada con el crimen original. Trabajé de interno en la oficina del médico forense en jefe. Un joven se suicidó lanzándose a un río llevando una mochila llena de piedras. Se le encontró pronto después, pero no tenía la hinchazón típica por ahogamiento. Hicimos el examen forense. Resulta que su pulmón derecho se había desintegrado y se había convertido en un líquido verde debido a una infección pulmonar. Retiramos 1,5 litros de fluido verde de su cavidad torácica. Su pulmón izquierdo estaba bien. Se determinó después de consultar sus registros médicos que había estado en el consultorio del médico 5 veces antes de suicidarse, y que esta infección había estado ocurriendo durante casi un año, hasta ponerse así de grave. Numerosos médicos lo habían pasado por alto. Los relatos de quienes lo conocieron sospechaban que se suicidó para detener el dolor. Yo era un oficial de policía y ayudé con un caso donde un hombre de unos 50 años murió tendido en su sofá. Le había estado diciendo a sus amigos que no se sentía bien desde hacía un par de días, y pensó que era algo relacionado con su corazón. No. El hombre tenía hemocromatosis no diagnosticada, hierro alto en la sangre, que destruyó su hígado, su cirrosis en curso y la incapacidad de su hígado para procesar la sangre a la velocidad a la que su corazón la bombeaba, causó venas varicosas en el revestimiento de su esófago. Este proceso duró décadas. Un día, una o más de sus varices esofágicas se rompen y el pobre hombre se desangraba lentamente a través de su sistema digestivo. Pensando que no era grave, y que tenía un bicho estomacal o algo así, fue a tomar una siesta y nunca despertó. Soy enfermera, y pasé la primera parte de mi carrera trabajando en un centro psiquiátrico para pacientes hospitalizados. Uno de mis primeros pacientes fue una mujer diagnosticada con pica. Busquen la enfermedad en Google, y que también se hacía autocanibalismo. A un extremo que ninguno de los profesionales de las instalaciones había visto antes. Cuando la conocí, ella ya se había comido 4 dedos de las manos y 3 dedos de los pies.
También se había mordido y comido la mayor parte de su lengua y la parte exterior de sus labios. Necesitaba estar casi constantemente restringida debido al riesgo tan alto de autolesión que la paciente presentaba. Un día, un miembro de la familia vino y dijo que quería llevarla a su casa, después de visitarla mientras la paciente no estaba amarrada, aunque seguía siendo monitoreada muy de cerca. Contra todo consejo médico, la paciente fue sacada de la institución y fue a la casa de su familiar. Murió unas semanas más tarde, debido a la pérdida de sangre, por haber hecho un agujero masivo en su pierna. Otra es una historia que me contó un colega. Un hombre entró en la sala de emergencias con una enorme berenjena insertada y atrapada en su recto. Lo gracioso fue que dijo que su amigo la metió allí como una broma. Terminó necesitando una cirugía mayor y una colostomía. Murió de infección unas semanas después. Gente, no se metan cosas en el ano. Mi amiga es técnico forense. Aparentemente, no es raro que los gatos o perros pequeños se coman las manos y la cara de su dueño muerto o incapacitado. El peor caso fue una anciana que vivía sola y tuvo un derrame cerebral, quedando paralizada, pero no muerta. Su gata se comió toda su piel expuesta antes de que la encontraran. La encontraron y la ingresaron al hospital, pero la anciana falleció horas después de su admisión, y mi amiga hizo su autopsia. No soy un profesional de la medicina, pero creo que esta historia es relevante para la pregunta. Un amigo me contó sobre la muerte de su sobrino. Al parecer, su sobrino mayor, alrededor de 28 años, viajaba en su motocicleta un fin de semana por carretera, aquí en el Reino Unido. Lo encontraron más tarde ese mismo día, muerto, a un lado de la carretera en una curva, con su motocicleta a su lado, sin signos evidentes de impacto ni nada que pudiera haberle causado la muerte. Les llevó mucho tiempo resolver lo que había sucedido. Finalmente, encontraron un pequeño moretón de aproximadamente 1,5 centímetros de ancho en su sien. Después de algunas investigaciones, descubrieron que la esquina de la carretera acababa de ser reparada y tenía algunas piedras sueltas encima. Llegaron a la conclusión de que cuando doblaba en la curva a unos 30 kilómetros por hora, la moto derrapó debajo de él por las piedras sueltas. Mientras se deslizaba a un lado de la carretera, el reposapiés de la moto se metió en la esquina del casco, a través del orificio donde estaba abierta la visera, y lo golpeó en la sien, matándolo al instante. No hizo nada imprudente, no hubo nadie más involucrado. Solo tuvo mala suerte. Mi abuelo trabajó como médico en Indonesia. Nos contó historias de personas que tenían patógenos viviendo en ellos, y comiéndolos de adentro hacia afuera, algunos de maneras realmente grotescas. Algunas personas tenían hongos que literalmente les chupaban la vida. Así que no es algo forense, pero sigue siendo un poco interesante y asqueroso. Soy técnico de rayos X. Una vez hice una radiografía de tórax en un hombre con neumonía grave, en la unidad de cuidados intensivos. Apenas podía respirar. En una radiografía sus pulmones estaban completamente blancos. Blanco significa material denso y duro. Como hueso o metal, los pulmones normales se ven como una mezcla de negro, aire, y gris, tejido o moco. Desconcertado por el color de los resultados, pregunté al médico qué tipo de material estaba viendo o qué pasó con los pulmones del paciente. Lo que me contó es increíble. El paciente estaba ansioso y desesperado, en busca de drogas. Entró en el garaje de sus vecinos y encontró una lata con polvo blanco, en uno de los instrumentos de pesca de sus vecinos. Y aspiró todo por la nariz. Unos días más tarde desarrolló una neumonía. Resulta que la hermana de su vecino pescador había muerto hacía años y él guardaba sus cenizas en su caja de pesca.
para llevarla con él cada vez que iba a pescar, como cuando su hermana vivía. El paciente había aspirado las cenizas de la hermana muerta de su vecino. El paciente murió una semana después por complicaciones de neumonía. Soy enfermera. Tuve una paciente que no había tenido una evacuación intestinal durante 14 días. Se probaron enemas, medicamentos, desobstrucción manual, etc. Los médicos estaban consternados porque la paciente comenzó a tener una ansiedad extrema y dificultad para respirar. Horas más tarde, ella terminó vomitando sus propias heces y murió de asfixia en el proceso. Estaba tan llena de caca que no tenía a dónde ir sino a través de su boca. No soy un profesional médico, pero trabajé como guardia de seguridad en un hospital importante. Vi varias cosas perturbadoras en la sala de emergencias. Las contaré aquí. Una ambulancia está llegando con un paciente en condición crítica. Yo la recibo y abro la puerta trasera para encontrar a un tipo grande y musculoso, con aspecto de motociclista, atado a la camilla, luchando con los paramédicos intentando salir de ahí, y gritando: «Déjenme morir. Quiero morir». Ayudé a los paramédicos a llevarlo a la sala de emergencias y escuché la historia. El motociclista se intentó suicidar con una pluma. Se apuñaló en el pecho con un bolígrafo, lo sacó y repitió el proceso una decena de veces. El tipo realmente, de verdad quería morir. No le importaba con cuántos paramédicos, enfermeras, ayudantes y guardias de seguridad tenía que luchar. Había 14 de nosotros que lo sujetamos y amordazamos para que los doctores trabajaran en él. Estaba restringido, pero era un tipo grande y musculoso, y se hubiera liberado si no hubiera habido tantos guardias sujetándolo. Resulta que el motorista había perforado su corazón, y la sangre estaba bombeando y saliéndose por su pecho a cada latido. Tenemos un joven interno que se encuentra en la fase de capacitación en la que debe tomar todas las decisiones bajo la supervisión de un doctor experimentado. El interno entró en pánico y le estaba preguntando al doctor mayor qué hacer. El médico supervisor le responde a todas sus preguntas con: «Tú eres el médico, ¿es esa tu decisión?». Se toma la decisión que la sangre debe ser drenada de su pecho antes de que sus pulmones dejen de funcionar. Así que el médico agarra un taladro inalámbrico, no es broma, y perfora un hoyo del diámetro de una moneda a través de la caja torácica del motociclista. Luego inserta un tubo de plástico y drena la sangre en un balde de 20 litros sentado en el piso. Los 14 guardias seguimos sujetando al motorista mientras esto está sucediendo. Al final, el amigo motociclista consiguió su deseo. No vivió por mucho tiempo después de que le perforaran el pecho. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntanosla en los comentarios, los leemos todos. Suscríbete para ver más historias y testimonios reales.